Hola a todos. Quise hacerles este pequeño tutorial que les puede ser de utilidad como complemento para realizar su ejercicio de infografía en PictoChart. Entonces, voy a mostrar algunas generalidades y algunos truquitos y sugerencias que pueden ser chéveres para que ustedes los tengan en cuenta. Y pues también les voy a compartir tres ejemplos que tengo aquí a la mano en una de mis cuentas para que se familiaricen con algunas alternativas, ¿no? que existen. Entonces voy a darle aquí crear nuevo, voy a infográficos. Para el ejercicio es fundamental no coger ninguna plantilla, la idea es que inicien de cero para que sus posibilidades creativas sean mucho más amplias y no estén atados a algunas estructuras allí. Bueno, pues este es el área de trabajo. Básicamente en la parte superior van a encontrar en la parte superior izquierda van a encontrar una cajita gris en donde ustedes deberán poner el nombre de su infografía. La plataforma, siempre y cuando tengan una conexión medianamente estable, va a estar salvándose a partir de cada cambio significativo, así que no se vayan a preocupar. Sin embargo, aquí está en esa parte superior también ese botón de salvar y les va a ir indicando que sus últimos o recientes cambios han sido aplicados. Entonces, em, en el área de trabajo central se van a fijar que la infografía digital, tal como se concibe normalmente, pues está pensado de una manera más como una especie de papiro, ¿no? Es a lo largo, no es tan ancha, justamente pensado para los dispositivos móviles, para las pantallas en general, para no tener que hacer desplazamiento hacia los lados, que normalmente no es muy cómodo para los usuarios. Se van a encontrar con una barra de herramientas aquí en el costado izquierdo de la hoja. Es básicamente para crear o suprimir o clonar diversos contenidos de esa área de trabajo. PictoChat funciona, o una de las alternativas es funcionar por bloques, ¿no? Como por cintas o cajas, como las quieran ustedes llamar. Esas cajas es una muy buena alternativa, ya lo verán ahora con los ejemplos que les socializaré. Ayuda visualmente a dividir temáticamente alguna zona de nuestro infográfico y eso permite en términos generales hacerlo más agradable. Recuerden que una infografía en últimas es traducir a un lenguaje mucho más gráfico todo tipo de información, generalmente información quanti y algunas porciones quali. La idea no es sobrepoblar de grandes textos, sino ser muy concretos, ideas muy bien jerarquizadas, traducidas en figuras icónicas, en todo tipo de unidades complejas, icónicas o complejas, gráficos, fotografías, con información, no solamente describiendo, sino agregando alguna información adicional a lo que estamos narrando, lo que estamos contando, generalmente en esa línea vertical, ¿no? Entonces, aquí se van a encontrar la posibilidad de adicionar bloques. Fíjense que aquí estoy en el número 1, que es el único bloque que existe. Si le doy a adicionar, me va a adicionar un segundo bloque, que al seleccionarlo me va a aparecer aquí el 2 en esa barrita. Y va a tener como esta especie de persiana que es muy importante tenerla en cuenta. Esa persiana me sirve para graduar en píxeles la medida a lo largo. Igual aquí van a encontrar al final una opción de editar la altura, el ancho, que igual lo que les decía, es mejor dejarlo así en 800 píxeles, y la altura que es la que ustedes le pueden graduar, pero pues a veces es mucho mejor hacerlo con la persiana que haciéndolo allí, introduciendo el dato. También está la opción de clonar un bloque y eso significa, voy a insertar aquí algo rápido, eso significa
que si por ejemplo en el bloque 2 yo tengo esta información aquí ya inserta, le doy clonar bloque, me lo va a insertar no solamente con las medidas, sino con los elementos al interior. Entonces es una muy buena alternativa, sobre todo cuando uno ya tiene algún avance gráfico muy chévere que uno puede replicar hasta cierto punto o adaptar y no estar volviendo y volviendo a insertar los mismos elementos. Entonces para ganar algo de tiempo puede ser muy chévere. Entonces en la parte izquierda hay una barrita allí con todas las opciones que podemos tener para ingresar o para insertar diferentes elementos. Básicamente, y no sé ustedes, es para que lo tengan en cuenta, quizás a ustedes les aparezca alguna otra interfaz, producto de la versión que tengan, si recién crean una cuenta, pero más allá de que varíen en algunos órdenes, se van a dar cuenta que las opciones que les describo aquí son básicamente las mismas. En este primer ítem están los gráficos, donde hay una serie de recursos, shapes and icons, que son formas básicas con colores. Ustedes pueden buscar allí flechas, elementos decorativos, ¿no? Lo que ustedes básicamente necesiten. Acá también hay un buscador. Voy a insertar de momento esta forma básica, un círculo. Voy a insertar esta también en el bloque 1. Si se dan cuenta, simplemente arrastrarlo. Creo que también funciona el doble clic. Sí, efectivamente, el doble clic también funciona. Entonces, allí van a encontrar un montón de figuras básicas que son muy útiles. Fíjense que en la parte superior hay varias opciones de edición. Podemos bloquearla, que es este candado, para que no se nos mueva ya después de que la tenemos en un lugar específico. El color, entonces le podemos modificar el color, la opacidad. Le podemos insertar un enlace para que al darle clic vaya a algún aspecto externo. Esto es muy importante, por ejemplo, para insertar fuentes, ¿no? Para que el usuario tenga la posibilidad de darle clic allí y encontrarse con una información mucho más profunda o descriptiva, ¿no? Aquí están unas opciones de orden. Si yo quiero, por ejemplo, aquí, por ejemplo, este elemento amarillo yo quiero mandarlo atrás, pues aquí están send to back o send backward. Y estos generalmente nos ayudan, ¿no?, a hacer estas composiciones. Muy importante que las miren. Esto es alineación. Si uno quiere alinearlo de alguna manera. Estos son como giros que uno puede hacer la figura, ¿no? Entonces, fíjense siempre en ese elemento. Aquí también entonces, como ya lo mostraba en un ejemplo, acá están las líneas en los recursos. Yo la puedo cambiar a una línea sólida acá. Y muchas opciones allí que se le asemejan, ¿no? Foros, que las saca allí de un banco de imágenes que ellos han recolectado de muy buena calidad. Por ejemplo, a este punto quería llegar, inserto por ejemplo esta fotografía, y si presiono Shift y selecciono una imagen y una forma de estas simples con relleno, generalmente la selecciono ambas, me va a aparecer la opción de máscara que se activa acá, y entonces la imagen queda metida en mi forma, ¿no? Esto es súper importante que lo tengan en cuenta para hacer un juego de formas mucho más chévere, para que no sean todas esas fotos horribles ahí con esos bordes o esas esquinas clásicas. También lo podría hacer con el círculo, por ejemplo, ¿no? Entonces selecciono el círculo, mantengo Shift presionado, selecciono la otra imagen y se activa la opción de máscara. Y nuevamente.
Entonces fíjense, por ejemplo, aquí con los bloques cómo va funcionando, ¿no? Los bloques me permiten dar esa sensación allí de corte también en algunos casos y eso resulta muy chévere. Si yo quiero editar al interior de esa máscara que acabo de hacer, lo puedo hacer. Le doy doble clic y allí yo puedo hacer algún zoom si es que me interesa en alguna zona, lo puedo hacer. También hay una opción de photo frame que es básicamente marcos, similar a lo que les estoy mostrando, eh, pero pues ya son algunos marcos más particulares, figuras más extrañas si se quiere, pero que pueden ser, ¿no? Por ejemplo, una letra me puede servir, ¿no? Entonces inserto ese photo frame acá. Frame significa marco. Y voy a insertar una imagen cualquiera. Inserto acá. Y fíjense que cuando arrastro la imagen sobre la B, uy, ¿qué pasó? Algo acá me sucedió, perdón. Repito el procedimiento, arrastro la imagen y algo está sucediendo. Ahí ya está con la máscara, pero no me la está mostrando, no sé por qué. Esto sí es extraño. Perdón, que tuve aquí un lío aquí con mi conexión y por eso no me lo está mostrando. Si llega a sucederles algo similar como que no les aplica o no les deja meter la fotografía o no se las muestra más bien, refresquen su área de trabajo y ya está. Le dan F5 y ya está, o le dan refrescar acá arriba y listo. Igual quería mostrarles otra vez el proceso, voy a coger otra letra, photo frame y luego busco una imagen en particular, cojo esta por ejemplo. Y fíjense que cuando paso por encima del photoframe cambia al aspecto de la fotografía que voy a insertar. En este caso esta. Y fíjense que ya queda allí puesta, ¿no? Entonces este es otro recurso que está allí que a veces en los tutoriales no se explica demasiado. Eso sería como respecto a esos ítems. Ya hay otros elementos aquí como Design Components o componentes de diseño. Eh, Son algunas plantillas que les pueden a veces ayudar. Son como text frame de alguna manera o marcos para texto y les pueden ayudar un poco a esa diagramación. Así que es para que lo revisen. Allí hay muchos ejemplos donde ya un pedacito sí de plantilla les puede servir para jugar con algunos aspectos. No vayan a usar mucho de esto, porque si no se les puede volver como un salpicón, pero puede ser un interesante recurso y generalmente buena parte de los elementos allí son editables, ¿no? Entonces pueden cambiarle colores, los textos. Fíjense siempre acá arriba que pueden modificar de ese componente de diseño o design component. Está la opción de Upload, donde ustedes pueden subir sus propias imágenes. Nosotros tenemos en cuentas gratuitas un límite de 40 megas, que igual es un buen número, siempre y cuando comprimamos las imágenes. Lo digo sobre todo si alguien lo va a usar ya de largo aliento, porque de pronto se pueden quedar sin espacio, pero fíjense, yo tengo acá más de 30 imágenes por lo menos, todas de muy buena calidad y algunas incluso sin comprimir demasiado y estoy rondando las 9 megas apenas. Entonces eso es muy importante. También es importante recalcar que este programa recibe las imágenes sin fondo, los PNG. Entonces puedo poner aquí a mi amiga Natalie Portman y fíjense entonces. Perdón, que acá me equivoqué. Quiero acá que se vea mejor. Natalie, por favor.
Entonces fíjense que se pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces ya da otra sensación del diseño. Mm, Y ustedes pueden subir allí todo tipo de imágenes, entonces para que lo tengan en cuenta. La opción de background, que es básicamente es elegir el tipo de, el color de fondo, ¿no? Entonces, ustedes pueden elegir el color de fondo. Si ustedes pueden crear, recuerden que acá tiene la paletica. Es muy importante con el juego de los colores siempre guardar estos códigos que están aquí. Ese hexadecimal hay que guardarlo porque no siempre tenemos ahí pues la posibilidad de guardar todos los colores que hemos creado. Entonces guardarlo por allí en algún lugar externo es chévere porque ese código, si lo volvemos a pegar allí, nos vuelve a insertar ese verde en particular que estoy haciendo. Entonces es solo una recomendación allí. Y abajo hay una opción también de poner texturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongo este, este fondo de ladrillo, pero fíjense que acá hay una opción de opacidad que conforme vaya graduando puedo fundir con el verde que he insertado allá arriba, ¿no? Entonces se puede hacer un juego mucho más estratégico con esas texturas porque a veces son demasiado invasivas. La siguiente opción es la de texto, está pues la inserción de texto común y corriente. Allí entonces tenemos a Natalie Portman, Ustedes lo pueden editar igual allí a su gusto. Arriba están todas las opciones y abajo están las posibilidades también de como una especie de text frame donde tienen otras maneras de presentar, sobre todo algunas cosas como fechas y cifras. Entonces ya por ejemplo esta que tiene un porcentaje. Entonces 15%, no sé, el 15% de sus eh, el, el 15% de sus películas eh, descendió su taquilla o su ingreso en taquillas en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, lo que sea, estoy inventando. Entonces, ustedes pueden acá editar y acompañar, ¿no? Natalie Portman bajó un 11% en algo. Es simplemente un ejemplo, pero es para que vean allí que tienen diversas posibilidades de edición. Básicamente para eso sirven los text frame. Esta penúltima opción de Color Sham no la tenemos disponible, así que no vale la pena. Tools, la última, pero no menos importante. Ustedes tienen la opción de crear cuadros dinámicos. Pueden incluso importar desde un Excel datos. Las pueden importar aquí. Y ustedes allí van a encontrar todo tipo de formas de presentación de información y ustedes pueden crear las categorías que necesiten. Por ejemplo, acá voy a crear Colombia y le voy a poner 560 y allí ya me creo la categoría Colombia, ¿no? Y fíjense que tiene unas zonas activas que me permite mostrar los datos y demás. Depende también del tipo de cuadro que yo escoja, van a cambiar las opciones incluso también del título, ¿no? Entonces pongo cifras, desempleo, ¿no? Y ya me aparece. Pero en otros pueden, pues seguramente en estos de barras, puedo poner no solamente el título, sino un título al eje X y al eje Y, ¿no? Entonces es importante. Acá en la tuerquita ustedes pueden personalizar los colores si lo desearan, ¿no? Están allí algunas de las posibilidades. Entonces pueden decidir si a todos o, o a unos en particular. Digamos que ya depende un poco más de sus necesidades. Mm, Aquí hay diferentes tipos
de qué, de formas de presentarlo. Fíjense que acá están la posibilidad de cambiar los colores. Ya depende un poco de cada cuadro, pero es una posibilidad. Entonces cuando le voy a insertar, fíjense que allí queda, lo voy a mandar acá abajo para que no nos quede como feito. Fíjense que no tiene fondo, ¿no? Entonces eso les va a demandar en algún momento, si no, en estos casos, por ejemplo, hacerlo visible con una cajita blanca o algo, o algún fondo. Pero también lo podemos fusionar con algunos elementos, entonces es chévere tener eso en cuenta. Entonces fíjense allí, tengo zonas activas, tengo también una opción similar como la de mapas, puedo hacer un mapa general, ¿no? Todo el mapa mundi, por ejemplo, a propósito de este tema del COVID-19, pero también podría hacer una búsqueda, ¿no? del país en particular. Puedo editar ese mapa, está clasificado por los departamentos, que es fantástico, uno le puede cambiar los datos y colores a cada departamento, dependiendo también de lo que yo quiera hablar. Perdón. Puedo remover una columna, añadir otra, ponerle otra categoría, infectados, ¿no? Y le pongo acá. Sí, entonces ahí me va saliendo toda la información, los colores del borde. Todo esto se le puede editar, es muy interesante. Cuando lo insertamos, igual, allí nos aparece con una zona activa muy chévere. Y por último tenemos la opción de insertar videos desde Vimeo, desde YouTube. Aquí les voy a mostrar rápidamente en YouTube algún video. A ver. Si la conexión me lo permite. Entonces cojamos aquí. Publicidad no me interesa. Perdón que me perdí aquí. Editor. Inserto el enlace y le doy insertar y ya me queda allí insertado el video. En la zona de trabajo no lo puedo reproducir ni en la vista previa, ¿no? Para que no se van a asustar, pero en este caso ya con que les aparezca el pantallazo que ustedes ven en el video tal cual, les tiene que funcionar. Yo aquí por ejemplo ya voy a mostrarlo ya público para que ustedes lo puedan ver, que esta es como la otra forma, que esto es muy importante que le pongan mucho cuidado. Cuando yo ya termine mi infográfico, le doy compartir. Aquí me pregunta que si estoy seguro de que quede público. Le doy OK. Aquí nosotros tenemos que poner este interruptor en on, que esté así en verde, significa que nuestro enlace es público y que cualquiera con el enlace va a estar apto para ver, ¿no? Entonces copio ese enlace, abro aquí en una pestaña incógnito para comprobar, perdón, y le doy enter y ya me tiene que mostrar mi infografía. Se demora un poquito en cargar, que me está fallando un poco la conexión. Y fíjense que acá ya el video ya funciona. Entonces, esto es muy importante para el ejercicio de compartir cuando ustedes vayan a hacer el envío del enlace. Fíjense en este, ¿no? No se vayan a ganar un cero tontamente por un descuido. Me ha pasado muchas veces, le ha pasado muchas veces a sus compañeros que por los afanes comparten el enlace incorrecto. Entonces, fíjense muy bien con eso porque una vez que el aula virtual cierre, pues no voy a aceptar ningún envío por otro medio. Entonces, fíjense que el enlace que están compartiendo
es el correcto, ¿vale? Eso es como en términos generales. Ahora les quiero mostrar un- unos ejemplos que están por aquí y que les voy a dejar compartidos en la parte inferior del video. Los enlaces, por ejemplo, vamos a ver este por ejemplo que es de tenis, que está creado enteramente en PictoChart. Fíjense que a esto me refiero con el uso de los colores de los bloques. Acá hay 1, 2, 3 y 4 bloques y se desarrolla de una manera muy concreta, sin grandes porciones de texto. La idea, los jugadores más ganadores de los 4 slams, perdón que esto no está actualizado, pero igual está Roger Federer, está Pete Sampras, está Rafael Nadal, etc. Fíjense que acá hay marcas de agua. Todo esto se puede lograr con imágenes sin fondo. Estos circulitos de las banderas, recuerden el efecto máscara, los juegos tipográficos, traten de jugar, asignarle una categoría. Aquí, por ejemplo, yo le asigné para hablar de los títulos con ese azul rey, y para hablar de datos estadísticos complementarios, pues puse este color dorado, por ejemplo, ¿no? Y aquí hice otra cintica para dividir y decir, bueno, estos son los 4 grandes y en estos lugares se juegan y y estas son las fechas de fundación de los torneos como información complementaria. Por ejemplo, tenemos aquí a Natalie Portman, su trayectoria cinematográfica y volvemos nuevamente. Esta es otra estructura, pero aquí nos encontramos una manera chévere, amable de mostrar información concreta sobre Natalie y fíjense que alrededor de ella está toda la información de su nacimiento, de su primera película, de alguna película destacada, como roles destacados. Por aquí hay un video que como estoy en la vista previa no lo puedo ver, pero es un performance complementario, algunos de sus premios más destacados y ella está en el centro, ¿no? Entonces es otro tipo de estructura. Por ejemplo, esta, que la tuve que hacer para la cátedra Minuto de Dios a propósito. Fíjense, ¿no? Este es otro tipo de estructura. Quizás este es un poquito más cuadriculado, acerca de la advocación al hombre en 1973, que fue una declaración que hizo el padre, y allí está dividido por 4 ideas, y esas 4 ideas pues se van desgranando en unas secundarias, ¿no? Y fíjense que hay un ánimo de acompañar con iconos y demás para que estos textos, que incluso a mi gusto están, podría hacerse un poquito más amable, pero esto le da un respiro y lo hace más chévere, más fluido, el título, todo esto es posible lograrse en PictoChart. Entonces esto es un poco lo que les quería compartir para que lo tengan en cuenta. Estos 3 ejemplos igual se los voy a compartir en la parte inferior del video para que los consulten si quieren verlos. Entonces ténganlo en cuenta para sus ejercicios y ojalá lo disfruten mucho. Es una herramienta muy útil que seguramente algunos habrán usado pero no habrán cacharreado a fondo. Entonces manos a la obra, ¿vale?